Bienvenidos, ¿cómo están? Lo guardo en esta parte de esa pantalla. Buenos días, señor. Buenos días, Jarvis. Digo, Javier. ¿Qué le gustaría saber hoy para comenzar el día? Me gustaría saber si ella aún me ama. Me temo, señor, que eso está más allá de mis límites. Lo siento. Hay despedidas que duelen. Por eso, en este video les voy a enseñar a cómo hacer a Iron Man en una escena épica de Avengers Endgame, que es cuando decide sacrificarse para eliminar a Thanos y salvar al mundo. Este dibujo lo hice digital y nos muestra a Tony Stark a punto de chasquear los dedos. Veamos cuáles serán los materiales a utilizar. Silueta impresa del personaje, cartón o cartulina plastificada, si se puede, para reciclar, papel para calcar, qué vergüenza, témpera blanca, pincel ancho que no sirve para nada, pinceles que sirvan, de varios tamaños, clips de papel, lapicero rojo, me refiero a la tinta, pinturas acrílicas, brillante y mate, y agua. Ahora veamos el proceso. Bien, comenzamos. Vamos a imprimir la imagen. Bueno, si quieren imprimirla, les voy a dejar un enlace en la descripción del video de la figura esta, que está en mi Facebook y en mi Instagram. Si es que quieren buscarlo, ustedes también pueden hacerlo, lo que sería más chévere porque se darían el tiempo de visitar mi página. Este Iron Man lo hice en dibujo digital, por eso ya no voy a volver a dibujarlos, simplemente lo voy a calcar, aunque en realidad esto de calcar es lo peor que un artista puede hacer y yo les estoy enseñando esto, así que nada. Ahí está tu héroe. Una vez he intentado dibujar el mismo dibujo digital que yo he hecho, claro, me salió más o menos, pero no me quedó igual como el dibujo digital que hice, así que le dije, ¿por qué hacer doble trabajo? Y bueno, este es el método en el que me puede ser más exacto. Este material que están viendo ahí en pantalla va a ser el espacio en el que voy a dibujar. Es un folder cualquiera reciclado. Bueno, me gusta utilizar reciclado porque además de eso, esta superficie es plastificada y cuando le echas mucha pintura a base de agua, esta no se dobla ni se arruga. Por eso es lo que utilizo esto. La desventaja es que si le pasas con algo duro, esta se corre, se raja, se parte, se rompe, se raya. Pero cuando está con pintura acrílica ya es un poco más duro. Voy a poner una base de témpera blanca porque si utilizo pintura acrílica se me va a acabar toda y la pintura acrílica no es barata, pero la témpera sí, así que por eso es lo que estoy utilizando esto. Voy a hacerlo lo más blanco posible para que las figuras que están debajo desaparezcan, las letras, las figuras del color mismo, y podamos tener una superficie en que podamos dibujar tranquilamente. Y luego vamos a dejarla secar. Ahora sí voy a utilizar lo que es la calca. Para mantenerlo firme voy a utilizar clips, 4 clips, claro. Ahora, para darme cuenta en la parte que ya he repasado, voy a repasarlo con lapicero rojo, porque si lo repaso con negro no me voy a dar cuenta, voy a repasar o me voy a olvidar algunas partes, así que bueno, estoy utilizando ese lapicero rojo para que se pueda ver bien. Voy a darle un solo trazo, porque cuando hago el delineado con pincel y pintura acrílica negra, ya le vamos a dar el grosor que necesita. Los dibujos digitales que yo hago, las siluetas lo hago un poco gruesas para que den un efecto más caricaturesco y bueno, así me gusta y así voy a seguir haciéndolos. Esta es una escena muy emotiva porque es la última vez que vemos a Iron Man en acción. Pero ¿qué ha pasado? Como la temperatura aún estaba fresca, se pegó al papel de calcar y bueno, creo que mejor para mí porque se ve mejor. Así que ahora voy a empezar a pintar con pintura acrílica de color piel a toda la cara. Bueno, en Iron Man porque es un traje, simplemente es la cara. Con un tono más oscuro de color piel voy a darle sombras en las partes de la cara. Bueno, voy a dibujar el dibujo digital que tengo, así que las sombras irán en el mismo lugar
y simplemente voy a pintarlo de otro tono para que se vea con pintura acrílica y brille. Ahora voy a hacer las pestañas y las patillas. Voy a empezar con el cabello, un color pintura acrílica algo marrón, un marrón muy oscuro porque el pelo de Iron Man es de Tony Stark, que es ese color. Los bordes del delineado lo voy a dejar para el final, para ahí mismo voy a hacerlo, así que no me preocupo en pintar eso. Dejando ese espacio vacío voy a darme cuenta también en qué partes pintar el delineado. Ahora el bigote de Iron Man, el mismo color de su cabello. La barba, ¿no? La barba característica de Tony Stark. Bien, ahora voy a hacer algunas sombras, creo, o bueno, no sé, o simplemente estoy tapando los huecos que dejé por pintar apresurado. No, creo que son sombras, pero igual ni se notan, sería lo mismo si lo dejo así, pero quiero dejarlo de la mejor manera. Voy a seguir retocando un poco más porque hay algunas partes en las que no alcanzó la pintura. Esta vez voy a utilizar un pincel muy delgado para que pueda alcanzar. Voy a seguir metiendo más sombras aunque no se noten, pero bueno, créanme, porque lo que hago no lo hago por gusto, creo. Ahora voy a pintar los ojos de Iron Man. Para esto voy a poner pintura acrílica de color marrón, no un negro. Un marrón muy oscuro, pero no un negro. Casi el mismo color de su cabello, pero un poquito más claro. Voy a pintarle todo, así como si estuviera ciego o como si estuviera muerto en cualquier caricatura. Y luego yo le voy a poner el puntito negro, que sigo sin saber cómo se llama. Debería saber a estas alturas cómo se llama, porque en mis trabajos también lo utilizo y nada. Ahora voy a pintar la parte blanca del ojo. La parte blanca del ojo, wow. Sí, yo soy un experto en esto. Y los dientes, aunque deberían haberlos hecho sucios porque estoy seguro que en plena pelea se le metió algún tipo de basura en los dientes. Nadie puede estar con los dientes blancos en una batalla como esa. En realidad no sé si terminé los ojos, pero estoy empezando con la armadura. Bien, ahora con pintura acrílica de color rojo metálico, créanme si existe, voy a pintar las partes de la armadura. Voy a empezar por la mano, las partes rojas, claro, metálicas, rojas, características del traje de Iron Man. Y bueno, voy a empezar a pintarlo todo esto en la mano, después en el pecho, al lado del pecho, al lado del reactor, dejando las partes en las que no voy a pintar, las rajaduras de la armadura que ha sufrido por la batalla. Y bueno, este proceso supongo que tomará su tiempo. Este color metálico le da un toque muy bonito, muy chévere, muy genial. En realidad parece, no sé, bueno, una armadura, algo metálico. Pintura metálica es excelente. También en las piernas, bien, con pintura acrílica de color amarillo metálico también. Voy a pintar las partes que son de color amarillo metálico de la armadura. Y con esto ya tengo la base de la armadura, así que lo siguiente va a ser las sombras en la armadura, que también van a tener que ser con un color mostaza metálico. Voy a darle las sombras ya a todas las partes que necesitan ser sombreadas. Voy a hacer las partes metálicas de Iron Man del mismo color de metal, creo, sí. Y ahora estoy haciendo las sombras de ese mismo color que he dicho, es un tono más oscuro. Y ahora estoy poniendo algunas manchas en toda la armadura, manchas de batalla, un color gris y abundante agua para que el trazo del pincel no sea tan uniforme y este nos dé un efecto transparente. Ahora voy a pintar con un color gris más oscuro las rajaduras que tiene el traje de Iron Man y algunas sombras o bueno, iluminaciones en este caso, porque el color más oscuro ya lo pinté. Y también ahora algunas rayadas en el traje con color gris por todas partes. Bien,
Voy a cambiar, como lo hice con el mismo Guasón, el tipo de pintura acrílica. Para los fondos utilizo pintura acrílica mate y no brillante para que el personaje principal resalte. Así que con pintura acrílica mate de un color marrón voy a empezar a pintar la base del fondo. Este va a ser la base de la tierra, más que todo porque ya en ese lugar en el que estaban peleando estaba destrozado, así que la mayor parte era tierra, creo. Bueno, igual es la base. Al final voy a empezar a poner más objetos o más contenido al fondo. Voy a empezar con un cielo celeste claro. Un celeste claro porque creo que al principio tiene que verse que está todo nublado. Luego ya le voy a hacer todos los humos y esas cosas. Voy a hacer el puntito negro que tiene todo el mundo en los ojos. Puntito negro, en serio, soy un experto en anatomía. Como no soy zurdo, tengo que voltear la pintura porque no puedo adaptarme al lado izquierdo, así que estoy haciendo eso. Y listo, ya está. No sé si es iris o bueno, si no es iris, no sé qué cosa es. Para la próxima voy a tener mi libro de anatomía aquí abierto mientras estoy grabando la voz. Ya, continúo con el fondo con pintura acrílica mate para que no brille. Voy a darle una pasada más para que tenga un mejor agarre. Y ahora vuelvo a continuar con los ojos. O sea, ¿saben por qué hago este proceso? Que dejo una parte, avanzo con la otra para no perder tiempo. Porque la pintura acrílica demora un poquito en secar, aunque es demasiado rápida en secar en serio. Pero mientras demora, yo quiero seguir avanzando. El brillo de los ojos lo voy a hacer con pintura acrílica blanca, brillante, y un pincel muy delgado para hacerle 2 puntitos en cada uno de los ojos y nos dé el efecto que le hace falta a toda animación. Aquí me he equivocado, así que como no había sacado aún, con el dedo le he quitado y lo voy a poner. Creo que está igual, así que no sé por qué es eso. Ahora vamos a hacerle algunas sombras también en el mismo ojo, cosa que creo que está por demás. Y en los dientes, claro, en los dientes sí tenía que salir sombra de todas maneras porque, como les dije, no creo que no le haya caído nada de tierra mientras estaba peleando. Vamos a darle tonos más oscuros de marrón con pintura acrílica marrón mate y vamos a pintar el fondo. Todo lo anterior que había hecho no vale, ok. Mira, porque estoy tapando casi todo y con un tono de gris, creo que es gris, un marrón gris, hasta inventé un nuevo color, creo, no sé. Un marrón lo convertiría en más o menos gris y bueno, sigo pintando con eso el fondo. Mira, se está corriendo porque estoy mojando mucho en la témpera y como todos sabemos, la témpera al contacto con agua se despinta, ¿no? Y esta todavía tiene bastante agua, así que eso es lo que está pasando. Con un tono de celeste un poco más oscuro que el mismo cielo, voy a seguir dándole más forma también, más oscuridad, más neblina al cielo. Como abundante agua estoy haciendo esto para que el efecto sea transparente y no tenga tanta nitidez el color que estoy poniéndole encima. Y ahora estoy malogrando la pintura con gris. Y ahora añado tonos azules. Ahora voy a hacer fuego porque alrededor de todo el campo de batalla hay cosas que han explotado y hay, por lo tanto, fuego. Así que con pintura acrílica de color anaranjado voy a hacer unas cuantas llamas y luego voy a poner un tono más claro para que no se dé el efecto del fuego. Listo, ahora voy a empezar a hacer la sombra de Iron Man. Bueno, también es pintura acrílica de color mate. Con un pincel plano grueso voy a darle forma a la sombra de Iron Man. Bien, voy a hacer tonos de sangre porque tiene manchas de sangre en la cara. Es poco porque no puedo hacerle más tampoco porque no quiero hacer de una imagen que sea mala, es una caricatura, ¿no? 3 puntos de sangre en la cara y una que está chorreando desde la ceja hasta casi la barbilla, la barba de Iron Man. Y ahora creo que me preparo a hacer los bordes. Sí, voy a empezar de la patilla izquierda, continuando por las orejas. Ahora con la nariz, con un pincel delgado, vamos a hacer la nariz.
Muy bien, ahora la barba. Voy a darle delineado a la barba. Ahora creo que voy a continuar con todo el delineado, así que voy a seguir narrando porque no tengo nada que hacer. Y ay, ¿qué hice? Una mancha. Bueno, está tan fresca, así que lo voy a correr con un tapito. Voy a continuar. Todo está bien, no pasa nada. Y continúo con la barba. ¿En serio tanto con la barba? Ya debería haber terminado, ¿no? Ahora los dientes, la boca, los dientes, bueno, como sea. Voy a correr el proceso de delineado porque va a tomar bastante tiempo, porque sí me tomé bastante tiempo en hacerlo. Bueno, continúo con el delineado del cabello. Voy a darle el delineado en las partes que dejé vacías al principio. ¿Ves? Es más fácil hacerlo así. Puedes guiarte también el dibujo digital. Terminé la cabeza, así que voy a continuar con la parte más difícil, la armadura. Bueno, la mayoría de detalles, porque para un dibujo chibi no es necesario tener tantos detalles porque es un dibujo simple, creo yo. No es tan complejo como si fuese un fanart real o un fanart con un fanart 3D o un fanart realista, ¿no? Es una caricatura chibi. Quiero que parezca lo más infantil posible y lo más amigable posible. ¿Saben qué es lo que me parece raro? Que he dibujado solo a Iron Man, sabiendo que en toda esa pelea hubieron más de 80 personajes. Vamos a llegar a la parte del guantelete y esto me va a tomar un poco de tiempo y un poco más de trabajo, porque justamente el guantelete, el infinito versión Iron Man, tiene muchos detalles. Y como es muy importante en la misma película y para el mismo personaje en esta misma escena, también le he hecho con algunos buenos detalles. Bueno, pero creo que ya terminé, así que continúo con el otro delineado. Llegamos al reactor. El reactor tenemos que hacerle un efecto de brillo y con pintura acrílica a mí me parece difícil hacer esto. Las marcas que dejan las gemas del infinito brillan, así como sangre brillante, así que he puesto algunas líneas y lo quería hacer como color neón, algo así. Y creo que he aprendido que el neón, o sea, tú pones el color base medio difuminado y al medio un color blanco, sin difuminar, completo, exacto. Y eso te da el efecto que está alumbrando. Y creo que sí me ayudó. Ahora continúo con el reactor. He pintado todos las gemas de infinito y no me he dado cuenta. Creo que es anaranjado, amarillo, verde, rojo, azul y morado. Es la de poder, creo. Ya, vamos a darle ahora el efecto ese que les dije de neón. Así que voy a hacer las líneas blancas encima del difuminado que hice anteriormente. Ya, cada gema del infinito deja un rastro de luz de su mismo color, así que he hecho unas cuantas porque pinté algunas encima de otras y dejaron de notarse, así que el trabajo que hice fue por gusto. Y ahora, para terminar, creo que voy a hacer algunas manchas en la cara, manchas de batalla, de suciedad. Y todos esos colores de las gemas también lo voy a hacer tipo neón, o sea, en cada rastro de luz difuminado voy a dibujar una línea de color blanco. Ya, ahora vamos a utilizar pintura acrílica brillante con abundante agua para que nos dé el efecto transparente, para que sea la luz que emite el mismo guantelete por todas las gemas, Ese color del difuminado quiero que vaya en el reactor y en el mismo guantelete. Ya, con un pincel voy a darle ese efecto de también suciedad, dispersándolo con un pincel para que el efecto sean puntitos en la cara y en algunos alrededores de la armadura. No sé qué cosa estoy haciendo ahorita, creo que quiero manipular toda la pintura. Quería darle el efecto de neblina también y pinté algunas cosas con un pincel grueso que está malogrado y no sirve, con abundante agua para que me dé el efecto transparente y también me dé el efecto de neblina dentro del mismo personaje,
pero creo que es misión fallida porque me opaca mucho el personaje. Voy a intentar quitarlo con esa esponja ya. Bien, ahora vamos a hacer algunas gotitas de fuego, de chispas, algunas chispas con un pincel muy delgado y voy a colocar como si fueran gotitas de lluvia, pero van a ser gotitas de fuego, también por encima del cabello, y encima de cada una de estas puntitas voy a pintarle con pintura acrílica de color blanco para que nos dé también el efecto neón. Ahora voy a pintar alrededor del cuadro, color blanco, con pintura acrílica de color blanco, mate también. Sigue estando con témpera y si lo dejo así y quiero limpiarlo en algún momento, le paso un trapo húmedo y se va a correr toda la témpera. Y además está feo. Voy a darle una pasada más para que agarre el color. Y en los bordes voy a tratar de difuminar un poco. Y bueno, eso es todo, creo que falta la firma y así es como me quedó. Prueba a hacer tu propio cuadro de No Man's Chibi a punto de chasquear los dedos. Es el segundo cuadro que subo para el canal, el primero fue del Joker. Vayan a verlo. En mis redes sociales posteo mis fanart digitales, como el último que hice que es de Agumon. En algún momento ya subiré el video de cómo hacerlo. Cuéntame, ¿qué te pareció? Suscríbete y sigue en mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Chao.